Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas. Preguntas como, ¿qué somos realmente? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Somos solo materia o hay algo más? Estas preguntas han desconcertado a filósofos, científicos y líderes espirituales durante siglos. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia contiene respuestas que son tan profundas como inquietantes? En su interior, este libro milenario distingue tres aspectos fundamentales que conforman nuestra existencia: el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero la clave no está solo en entender qué son, sino en comprender cómo interactúan. Y sobre todo, ¿cuál es el propósito oculto detrás de esta tríada? El cuerpo, lo visible y tangible. El cuerpo, ese elemento tan familiar, tan tangible, tan físico, es lo que vemos cada día frente al espejo. Es lo que nos permite tocar, sentir, oler, movernos, experimentar el mundo. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre este vehículo que habitamos? Para muchos, el cuerpo es simplemente carne y hueso, una máquina biológica que funciona gracias a procesos químicos y eléctricos. Pero, ¿y si el cuerpo fuera mucho más que eso? La Biblia describe al cuerpo como un templo, un lugar diseñado no solo para existir, sino para algo sagrado, algo mayor. En 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo hace esta pregunta que resuena profundamente. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pero, ¿qué significa ser un templo? Para entenderlo, tenemos que retroceder a los tiempos antiguos, cuando los templos eran considerados lugares de conexión divina, espacios sagrados donde la presencia de Dios se manifestaba. El templo no era solo un edificio cualquiera, era un lugar donde la humanidad podía encontrarse con lo celestial. De la misma manera, tu cuerpo no es simplemente un caparazón, es un lugar diseñado para albergar algo divino. El diseño perfecto del cuerpo. Considera esto: cada detalle de tu cuerpo, cada célula, cada órgano, cada sistema, fue diseñado con un propósito. Piensa en el corazón, ese músculo incansable que late alrededor de 100.000 veces al día, bombeando vida a través de ti, o en tus pulmones, que transforman el aire invisible en el oxígeno que alimenta tu ser. Incluso tu cerebro, un órgano de apenas 1,5 kilos de peso, tiene más conexiones neuronales que estrellas en la galaxia. ¿Puedes creer que todo esto surgió al azar? O, como sugiere la Biblia, ¿es posible que tu cuerpo haya sido tejido cuidadosamente por un creador con un propósito mayor? En el Salmo 139:14, el rey David exclama: «Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien». David entendía algo que muchos han olvidado. Tu cuerpo es una obra maestra, pero aquí está el dilema. Si el cuerpo es tan perfecto en su diseño, ¿por qué sufre? ¿Por qué envejece? ¿Por qué se enferma? ¿Por qué duele? Para responder a esto, debemos regresar al inicio de la humanidad. Según la Biblia, el cuerpo fue creado para ser eterno. En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron formados con cuerpos que no conocían enfermedad, cansancio ni muerte. Pero todo cambió con un acto de desobediencia. Génesis 3 nos relata cómo, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró en el mundo, y con él, la muerte. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. El cuerpo, diseñado para la eternidad, comenzó a desmoronarse. Se convirtió en algo frágil, vulnerable al tiempo y a los elementos. Desde entonces, la humanidad ha luchado contra esta realidad. Envejecemos, enfermos. Nuestros cuerpos, aunque maravillosamente diseñados, ahora son imperfectos. Y aquí está lo más impactante. No importa cuánto intentemos escapar de ello, el cuerpo siempre nos recuerda nuestra mortalidad. Job 14:1 lo dice de manera cruda pero certera. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de problemas. Pero, ¿es esto todo? ¿Estamos condenados a vivir atrapados en un cuerpo que inevitablemente perecerá? No necesariamente. El propósito divino del cuerpo. Si bien el cuerpo es temporal, la Biblia también revela que tiene un propósito específico. No es solo una prisión para el alma y el espíritu. Es una herramienta,
un medio para cumplir un propósito mayor. En Romanos 12:1 se nos insta: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo es el medio a través del cual actuamos en el mundo. Es el instrumento que usamos para mostrar amor, para servir a otros, para crear, para construir. Pero aquí está el secreto. El cuerpo no nos pertenece. Es un préstamo, una responsabilidad que debemos cuidar y usar sabiamente. Sin embargo, muchos lo ven solo como una fuente de placer. ¿Cuántas veces tratamos al cuerpo como un ídolo, obsesionándonos con cómo se ve, con lo que siente, con lo que desea? La Biblia nos advierte de los peligros de caer en esta trampa. Filipenses 3:19 nos habla de aquellos cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto nos lleva a una revelación inquietante. El cuerpo puede ser una bendición, pero también puede ser una trampa. El cuerpo como campo de batalla. Porque el cuerpo no solo es el templo del Espíritu Santo, también es el campo de batalla donde se libra una guerra constante entre el bien y el mal. ¿Te has sentido alguna vez atraído hacia algo que sabes que no te conviene? ¿Has sentido la lucha interna entre lo que deseas hacer y lo que sabes que debes hacer? Esta lucha no es nueva. En Gálatas 5:17 se nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Aquí es donde muchas personas caen. El cuerpo, con sus deseos y apetitos, puede ser el vehículo que nos lleva a la destrucción, pero también puede ser la herramienta que nos lleva a la redención. Y aquí está el misterio más profundo. El cuerpo, aunque está condenado a morir, también tiene la promesa de ser transformado. En primera epístola a los Corintios 15:42-44, Pablo describe la resurrección. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esto significa que, aunque el cuerpo terrenal es temporal, hay un cuerpo eterno esperándonos. Uno que nunca se enfermará, nunca se cansará, nunca morirá. Así que, ¿qué significa todo esto para ti? El cuerpo que tienes ahora es temporal, sí. Es frágil, sí. Pero también es un regalo, un instrumento sagrado diseñado para un propósito divino. Cómo lo cuides, cómo lo uses, cómo vivas en él, determinará no solo tu vida terrenal, sino también tu destino eterno. Y mientras respiras, mientras sientes tu corazón latir, tienes la oportunidad de alinear tu cuerpo con algo más grande. Porque aunque este cuerpo sea polvo y vuelva al polvo, su propósito es eterno. El alma, la puerta de las emociones y la voluntad. Pasemos al siguiente nivel de nuestra existencia. El alma. Un concepto tan intangible como poderoso, una fuerza que se encuentra en el corazón de cada decisión que tomamos, de cada emoción que sentimos y de cada batalla interna que enfrentamos. Si el cuerpo es el vehículo que nos conecta con el mundo físico, el alma es el conductor, la brújula que da dirección a nuestras vidas. Pero aquí es donde las cosas se vuelven más complicadas. La Biblia menciona al alma más de 750 veces, y en cada una de esas ocasiones nos deja pistas de su importancia y al mismo tiempo de su fragilidad. El alma no es solo una parte más de nosotros, es el centro neurálgico de nuestra humanidad. Es aquí donde habita tu personalidad, tus recuerdos, tus sueños y tus anhelos más profundos. Pero también es aquí donde ocurre la lucha más feroz entre la luz y la oscuridad. Piensa en esto. El alma es descrita como el campo de batalla espiritual. Es el terreno donde fuerzas externas, y a veces internas, intentan conquistar tu voluntad. En el 1 Pedro 2:11 se nos advierte: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta batalla no es simbólica, es muy real. Es una guerra que se libra cada día entre tus deseos más bajos y tus aspiraciones más altas. ¿Alguna vez te has sentido dividido? Como si dentro de ti hubiera dos fuerzas opuestas luchando por el control. Esa es la batalla del alma. Para entender completamente el alma, necesitamos desglosarla. Según muchas interpretaciones bíblicas y teológicas, el alma tiene tres dimensiones principales: la mente, las emociones y la voluntad.
Estas tres áreas actúan como los pilares que sostienen tu ser interior. Pero, ¿qué sucede cuando uno de estos pilares se desmorona? Aquí es donde comienza todo. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Esto significa que aquello que piensas, aquello que permites que habite en tu mente, se convierte en lo que eres. Pero aquí está el problema. Nuestra mente es como un imán. Absorbe pensamientos de todo lo que nos rodea, nuestras experiencias, nuestras relaciones, incluso de lo que consumimos a través de la tecnología. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de querer hacer el bien, terminas haciendo lo contrario? Pablo mismo lo expresó en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esto ocurre porque la mente puede ser influenciada, contaminada por pensamientos destructivos, dudas y miedos. Y cuando la mente se contamina, toda el alma comienza a deteriorarse. Entonces, ¿cómo protegemos nuestra mente? Filipenses 4:8 nos da una clave: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero, ¿cuántas veces dejamos entrar en nuestra mente aquello que destruye, en lugar de aquello que edifica? Y más importante aún, ¿quién controla los pensamientos que dominan tu alma? El alma no solo piensa, también siente. Aquí es donde habitan el amor, la alegría, la tristeza, el miedo y el odio. Las emociones son poderosas, tanto que a menudo eclipsan nuestra lógica. ¿Cuántas veces has tomado una decisión impulsiva porque estabas dominado por una emoción intensa? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Aunque nuestras emociones son una parte fundamental de lo que somos, también son increíblemente volátiles. El enemigo de nuestras almas lo sabe, y a menudo intenta manipularnos a través de ellas. Por ejemplo, el resentimiento y el odio son como veneno para el alma. Cuando guardamos rencor, no solo estamos dañando a los demás, nos estamos destruyendo a nosotros mismos desde adentro. Efesios 4:31-32 nos exhorta: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros. Esto no es solo un consejo espiritual, es una advertencia sobre cómo las emociones tóxicas pueden literalmente esclavizar el alma. Pero aquí está la parte fascinante. Nuestras emociones también pueden ser redimidas. Cuando entregamos nuestras emociones a Dios, Él puede transformarlas. El Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Sin embargo, esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere un acto de voluntad. Finalmente, llegamos a la voluntad. Si la mente piensa y las emociones sienten, la voluntad es la que actúa. Es el área del alma que decide qué camino tomarás, qué puertas abrirás y cuáles cerrarás. Pero la voluntad humana es peligrosa. Desde el principio, cuando Adán y Eva ejercieron su libre albedrío para desobedecer a Dios, la voluntad se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, nos da la capacidad de elegir el bien, pero por otro, puede ser utilizada para rechazar lo que es correcto. En Deuteronomio 30:19, Dios presenta esta elección de manera clara: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está el gran misterio. Aunque Dios nos guía, respeta nuestra voluntad. Él no nos fuerza a obedecer. La decisión siempre es nuestra. Pero, ¿qué ocurre cuando elegimos mal? Cada decisión tiene consecuencias, y esas consecuencias no solo afectan al cuerpo, afectan a toda nuestra alma. Pero aquí viene la parte más perturbadora. El alma no solo es el campo de batalla, también es el trofeo en esta lucha espiritual. El enemigo sabe que si puede capturar tu alma, puede controlar tu vida entera. Jesús mismo advirtió en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta declaración no es solo una advertencia, es un recordatorio de lo valiosa que es nuestra alma y lo mucho que está en juego.
Pero hay algo más que debes saber. El alma puede ser restaurada. Salmos 23:3 dice, «Confortará mi alma». No importa cuánto daño haya sufrido tu alma, no importa cuántas heridas hayas acumulado a lo largo de los años, existe esperanza. Esa esperanza radica en entregar tu alma al cuidado de Dios, en permitir que Él sane tus pensamientos, emociones y decisiones. Entonces te pregunto, ¿cómo está tu alma hoy? ¿Está en paz o en guerra? ¿Está herida o sana? Recuerda, el alma es el puente entre tu cuerpo y tu espíritu. Si descuidas tu alma, todo tu ser estará en peligro. Pero si decides cuidarla, nutrirla y protegerla, encontrarás una paz que trasciende todo entendimiento. La decisión, como siempre, está en tus manos. El espíritu, la conexión con lo divino. Y ahora, llegamos al aspecto más misterioso de nuestra existencia, el espíritu. Lo que te voy a decir ahora, quizás no lo hayas oído antes, o tal vez te lo hayan ocultado deliberadamente. Pero, ¿qué es el espíritu? ¿Es simplemente un concepto religioso? ¿Una idea abstracta para explicar lo inexplicable? No veréis mucho más que eso. El espíritu, según las Escrituras, es la parte de nosotros que nos conecta directamente con Dios, con lo eterno, con la fuente misma de nuestra existencia. Pero no es algo que se vea con los ojos, ni que se perciba fácilmente. Es como un susurro en medio del ruido, como una llama que arde silenciosa dentro de cada uno de nosotros, aunque a veces esa llama esté casi extinguida. Para entender el espíritu, debemos regresar al principio, al momento de la creación. Génesis 2:7 nos dice, «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente». Este aliento de vida no es simplemente oxígeno o energía, es el ruaj, la palabra hebrea que significa espíritu, viento, soplo. Es el toque directo de Dios que transformó lo inerte en algo vivo, consciente y eterno. Sin este soplo, el cuerpo es solo materia muerta. Sin este espíritu, no somos más que polvo. Y aquí está lo sorprendente. Este mismo soplo, esta chispa divina, es lo que distingue a los humanos de cualquier otra criatura. Es lo que nos da la capacidad de trascender, de anhelar algo más allá de lo material, de buscar respuestas a preguntas que van más allá de nuestra comprensión. Es el eco de lo eterno resonando dentro de nosotros. El propósito del espíritu, un canal hacia lo divino. El espíritu tiene un propósito claro y fundamental: permitirnos conectarnos con Dios. En Juan 4:24 se nos dice, «Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad». Esto significa que el espíritu no es solo una parte de nosotros, es el puente que une lo humano con lo divino. Pero aquí hay algo desconcertante. No todos los espíritus están activos. De hecho, muchos están dormidos, o incluso muertos. Sí, muertos. Efesios 2:1 dice, «Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Esto no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Un espíritu muerto está desconectado de Dios, incapaz de percibir su presencia, su guía, su propósito. Y esta desconexión espiritual es la causa de la desesperación, el vacío y la sensación de pérdida que tantas personas experimentan en sus vidas. ¿Cómo saber si tu espíritu está vivo o muerto? Un espíritu vivo es como una antena sintonizada perfectamente a la frecuencia divina. Es capaz de percibir la voluntad de Dios, de sentir su amor, de experimentar paz incluso en medio del caos. Pero un espíritu muerto es como un radio roto, incapaz de captar la señal. Es como un faro sin luz, a la deriva en un mar oscuro. ¿Y cómo llegamos a esta condición? Según las Escrituras, el pecado es lo que mata al espíritu. Isaías 59:2 dice, «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». El pecado no solo afecta nuestras acciones o nuestra alma, sino que corta la conexión más importante de todas, nuestra conexión con Dios. Es como si una puerta se cerrara, dejando nuestro espíritu atrapado en una oscuridad profunda y sofocante. Pero aquí hay una buena noticia. Aunque un espíritu pueda estar muerto, también puede ser revivido. Y este es el papel del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo. En Juan 3:6, Jesús le dice a Nicodemo, «Lo que nace de la carne, carne es,
y lo que nace del espíritu, espíritu es. Esto significa que para que nuestro espíritu sea renovado, necesitamos algo más que esfuerzo humano. Necesitamos el toque transformador del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida, no solo despierta tu espíritu, sino que lo llena con una nueva vida, una nueva dirección, un propósito eterno. Es como si el soplo de Dios que se dio en el Génesis se renovara en ti. Y este proceso no es simplemente una experiencia emocional, es una transformación profunda que afecta todos los aspectos de tu existencia. Pero aquí está el punto más importante. Un espíritu vivo no está exento de luchas. De hecho, es todo lo contrario. Cuando tu espíritu se despierta, comienza una batalla interna que puede ser desgarradora. Gálatas 5:17 lo describe así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu despierto busca lo divino, pero el cuerpo y el alma, contaminados por el pecado, a menudo luchan contra esta dirección. Es como un barco que intenta navegar contra la corriente. La carne busca placeres inmediatos. El alma, con sus emociones y pensamientos, puede ser inestable, pero el espíritu apunta hacia lo eterno, hacia Dios. Y este conflicto no es fácil de resolver. Requiere disciplina, fe y una entrega completa a lo divino. Pero ¿qué significa todo esto para tu vida diaria? Significa que si tu espíritu está vivo y conectado con Dios, puedes acceder a una paz y una fuerza que trascienden cualquier circunstancia. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa que cuando tu espíritu está despierto, tienes la certeza de que no estás solo, de que perteneces a algo mucho más grande que este mundo. Un espíritu vivo te da propósito, dirección y poder. Es la fuerza que te permite amar cuando el odio parece más fácil, perdonar cuando el rencor parece natural y avanzar cuando todo parece perdido. Es la clave para vivir no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y aquí está la verdad más impactante: tu espíritu no muere. Aunque tu cuerpo envejezca y eventualmente sea enterrado, tu espíritu continuará existiendo, pero hay dos caminos que puede tomar: uno que lleva a la comunión eterna con Dios y otro que lleva a la separación eterna de Él. Este es el propósito final del espíritu: determinar nuestro destino eterno. Y este destino no se decide en el momento de la muerte, sino en cómo vivimos nuestra vida aquí y ahora. ¿Has despertado tu espíritu? ¿Lo has conectado con su fuente divina o lo has dejado morir lentamente en la oscuridad? El espíritu es más que un concepto. Es la chispa divina que te conecta con lo eterno. Es tu brújula, tu faro, tu conexión directa con Dios. Pero es también tu responsabilidad. Solo tú puedes decidir si lo avivas o lo dejas apagar. Y esa decisión definirá no solo tu vida, sino tu eternidad. La verdad que has escuchado hoy no es una verdad fácil de aceptar, porque cambia todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Piensa en esto: el cuerpo, el alma y el espíritu no son simplemente partes separadas de nuestra existencia, son engranajes de un sistema mucho más grande. Pero ese sistema no puede funcionar correctamente si uno de esos engranajes se ha detenido, se ha desgastado o ha sido contaminado. Y esto es lo que le sucede a la mayoría de las personas en este mundo. La sociedad nos enseña a enfocarnos solo en el cuerpo. Nos dice que debemos trabajar para alimentarlo, vestirlo, satisfacer sus deseos. Y aunque es cierto que el cuerpo es importante, muchos han reducido su vida entera a cuidar lo superficial, ignorando lo que ocurre dentro. Pero la pregunta es: ¿qué pasa cuando el cuerpo ya no puede más? Cuando llega la enfermedad, el envejecimiento o incluso la muerte, ¿qué queda? Ahí es cuando las personas, desesperadas, buscan respuestas en el alma. Pero el problema es que un alma que ha sido ignorada, maltratada o contaminada con odio, egoísmo y miedo, no puede sostenernos. Es como un vaso roto que no puede contener agua. Y entonces, llegamos al espíritu. Esta es la parte más importante y la más olvidada. La Biblia nos advierte que el espíritu humano es lo que nos conecta con Dios. Y cuando el espíritu está desconectado, no importa cuánto alimentemos el cuerpo, ni cuánto tratemos de sanar el alma, nada podrá llenarnos. Porque ese vacío que muchas personas sienten en lo más profundo de su ser
No es un problema físico, ni siquiera emocional, es un problema espiritual. Ahora, escucha esto con atención. Hay algo profundamente perturbador que pocos se atreven a mencionar. Si el espíritu es la clave de nuestra conexión con lo divino, ¿qué crees que ocurre si no lo desarrollamos? ¿Si no lo fortalecemos? En la Biblia, hay un versículo aterrador en Mateo 16:26 que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero lo que muchas personas no comprenden es que el alma no se pierde de manera aislada. La desconexión del espíritu es lo que lleva al colapso de todo lo demás. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de vacío? Ese dolor inexplicable que no tiene causa física, esa tristeza que no puedes explicar aunque todo parezca ir bien en tu vida. Tal vez sea porque, sin que te des cuenta, has estado alimentando al cuerpo y entreteniendo al alma, pero has dejado al espíritu morir de hambre. Y el hambre espiritual es el tipo de vacío más peligroso, porque lleva a las personas a buscar respuestas en lugares equivocados. Algunos lo intentan llenar con placeres temporales, otros con ambiciones desmedidas y otros incluso con ideologías falsas que prometen respuestas rápidas, pero solo los hunden más. Y aquí es donde el secreto oculto de la Biblia toma un papel crucial, porque no todo está perdido. La Biblia no solo describe este problema, también nos da la solución, y esa solución es el proceso de renovación que mencionamos antes. Pero hay algo que debes entender. La renovación del cuerpo, alma y espíritu no es algo que puedas lograr por ti mismo. Este no es un camino que puedas recorrer solo. La clave está en reconocer que necesitas algo más grande que tú. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que no importa cuán roto esté tu cuerpo, cuán contaminada esté tu alma, o cuán desconectado esté tu espíritu, hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Pero no será fácil, y aquí es donde entra lo verdaderamente oscuro, la parte que pocos se atreven a enfrentar. Porque para renovar tu ser, tendrás que confrontar todo aquello que has estado evitando. Tendrás que mirar dentro de ti y enfrentar las heridas, los errores, los resentimientos y los miedos que has acumulado a lo largo de tu vida. Tendrás que rendirte por completo y admitir que no puedes hacerlo solo, y esto es lo más poderoso del mensaje de la Biblia. No se trata de perfección, ni de fingir que todo está bien. Se trata de rendirse ante Dios, de reconocer que solo Él puede reparar lo que está roto. Pero hay algo más, algo que muy pocos comprenden. Cuando decides dar ese paso, cuando decides someter tu cuerpo, purificar tu alma y conectar tu espíritu con Dios, algo cambia en ti. Ya no eres la misma persona. Comienzas a experimentar lo que la Biblia llama vida en abundancia. No se trata de riquezas materiales ni de placeres superficiales. Se trata de una paz que trasciende todo entendimiento, de una conexión que te da propósito, dirección y significado. Ahora, permíteme advertirte algo. Este conocimiento es un arma de doble filo. Saber la verdad significa que ya no puedes ignorarla. Ahora tienes la responsabilidad de decidir qué harás con lo que has escuchado hoy. Puedes elegir continuar como si nada hubiera cambiado, viviendo para el cuerpo, descuidando el alma y dejando que el espíritu se apague lentamente. Pero también puedes elegir el camino más difícil, el camino de la renovación. La Biblia lo llama el camino estrecho. En Mateo 7:14 se nos dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Este no es un camino fácil, pero es el único que te llevará a la plenitud. Así que ahora te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a enfrentar el vacío dentro de ti? ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de tu alma y dejar que Dios renueve tu espíritu? Porque si lo estás, lo que te espera al otro lado es algo que las palabras no pueden describir. El tiempo, esa es la palabra clave. Tiempo. Porque aquí está la verdad más dura de todas. No tienes todo el tiempo del mundo. La vida, como se nos advierte en la Biblia, no es más que un vapor, una sombra que pasa, un soplo que aparece por un momento y luego desaparece. Cada día que pasa, cada segundo que pierdes, es una oportunidad menos para encontrar la armonía entre tu cuerpo, alma y espíritu.
La mayoría de las personas viven sus vidas como si tuvieran una eternidad por delante, postergando lo que es realmente importante. Mañana empezaré a cuidar mi salud. Mañana trataré de sanar mi corazón. Mañana buscaré a Dios. Pero, ¿qué pasa si ese mañana nunca llega? ¿Qué pasa si hoy es tu última oportunidad para reconciliarte contigo mismo y con tu Creador? Permíteme contarte una historia que muchos desconocen y que está en las Escrituras, en Lucas 12, 16 a 20. Es la historia de un hombre rico, un hombre que había acumulado tanto que pensó: alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero esa misma noche, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has preparado de quién será? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Vivir solo para el cuerpo, solo para los placeres temporales, es como construir castillos en la arena. En cualquier momento las olas pueden llegar y destruirlo todo. Y lo más terrible es que cuando eso ocurra, será demasiado tarde para mirar atrás, para corregir el rumbo. Ahora bien, quizá estés pensando: ¿y qué pasa si ya he perdido el camino? ¿Qué pasa si mi espíritu está tan desconectado, tan débil, que no sé ni por dónde empezar? Si ese es tu caso, déjame decirte algo: no estás solo, porque el mismo Dios que te creó también te dio una promesa. En Ezequiel 36, 26, Él dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Lo entiendes? No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuánto dolor, culpa o vacío lleves dentro, existe un camino de regreso. Pero ese camino comienza con una decisión. Sin embargo, este camino no estará libre de desafíos. Te enfrentarás a dudas, a tentaciones, a voces que intentarán convencerte de que no vale la pena. El mundo intentará arrastrarte de nuevo al ruido, a las distracciones, a la carrera interminable por satisfacer el cuerpo y enterrar los clamores del alma. Pero si perseveras, si decides rendirte a ese proceso de renovación, lo que te espera al final es algo que pocos han experimentado: libertad. No la libertad que el mundo promete, esa que depende del dinero, el poder o las posesiones. No, hablo de una libertad real. Una libertad que viene de saber que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu están en armonía, alineados con el propósito para el que fuiste creado. Una libertad que te permite vivir sin miedo, sin remordimientos, sin cargas que te pesen. Ahora, escucha esto con atención. No hay neutralidad en esta lucha. O trabajas hacia la vida y la conexión con lo divino, o permites que la desconexión consuma lo que eres. El mundo espiritual no es un espacio vacío, es un campo de batalla. Si no fortaleces tu espíritu, algo o alguien más lo hará por ti. Y créeme, no todas las fuerzas que operan en este mundo tienen buenas intenciones. En Efesios 6:12, la Biblia nos dice claramente: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este no es un mensaje para asustarte, sino para advertirte. No estás simplemente viviendo tu vida, estás en medio de una guerra, y la única manera de ganar es asegurarte de que tu espíritu esté conectado con la fuente de todo poder, Dios mismo. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo comienzas a sanar tu cuerpo, purificar tu alma y avivar tu espíritu? La respuesta está en una palabra: rendición. No se trata de tus propias fuerzas, no se trata de intentar ser perfecto, se trata de reconocer que necesitas ayuda. Se trata de abrir tu corazón, de dejar de esconderte detrás de máscaras y admitir que hay un vacío que solo Dios puede llenar. En ese momento, algo increíble comienza a suceder. No es instantáneo ni mágico, pero es real. Comienzas a sentir una paz que no puedes explicar. Las cosas que antes te consumían, las preocupaciones, los temores, los resentimientos, comienzan a perder poder sobre ti. Tu cuerpo empieza a reflejar esa renovación interior. Tu alma se aligera, tus emociones se calman, tus pensamientos se aclaran. Y lo más importante, tu espíritu despierta, porque aquí está la verdad más poderosa de todas. No fuiste creado para caminar en la oscuridad, sino para vivir en la luz.
No fuiste creado para ser esclavo del dolor, del pecado, de la desconexión. Fuiste creado para ser libre, para experimentar la plenitud, para caminar en unidad con tu Creador. Así que, ahora, mientras estas palabras resuenan en tu mente, quiero que pienses en tu vida. Piensa en las decisiones que has tomado, en los caminos que has recorrido. Pregúntate, ¿estoy viviendo en plenitud o estoy simplemente sobreviviendo? ¿Estoy cuidando mi cuerpo, alimentando mi alma y conectando mi espíritu? ¿O estoy dejando que mi ser se desmorone poco a poco? El tiempo corre. Cada segundo es una oportunidad que no volverá. Pero aquí estás, escuchando estas palabras. Y eso significa que aún tienes una elección. Recuerda, el cuerpo es el templo, el alma es la puerta, y el espíritu es la clave. Abre esa puerta antes de que sea demasiado tarde. Únete a nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.